Hola, el día de hoy vamos a realizar modelado arquitectónico usando Blender. Blender es un programa gratuito, si bien es cierto es más usada en la animación, también se puede hacer visualización arquitectónica muy decente en este programa. Este programa no solamente sirve para hacer modelado, sino también para hacer renderizado. Y si colocas buenos materiales y una buena iluminación, pues por consiguiente sacarás unos buenos renders. Hace un tiempo hice un video sobre 50 cosas sobre Blender. Yo recomiendo mucho ese video que lo veas, pues tendría las bases bien puestas. Pero hey, no te preocupes porque aquí también lo estaré explicando desde cero. Obviamente no explicaré las 50 cosas. Sin nada más cargar, empecemos con el vídeo. Instalación del programa. Empecemos realmente desde cero, es decir, desde la instalación. Solamente googlea Blender, simplemente ve al primer link, ve a la sección de descargas y descarga gratuitamente. Y pues empezará a descargar. También puedes donar si deseas. Tendrán el siguiente archivo, le damos doble clic y te aparecerá esta ventana. Le damos a siguiente, aceptamos los términos, le damos a siguiente, seleccionamos el lugar. Si yo simplemente le doy a siguiente y install. Y esperemos un poquito. Poco después. Y por último le damos a finalizar. Y el programa es este. Interfaz del programa enfocado en arquitectura. Cuando abren por primera vez Blender verán lo siguiente. Bueno, si es la versión 4.0.2 pues verán esta bicicleta. Y para que no vean más esta bicicleta simplemente cliquea fuera de este recuadro. Y este sería nuestro espacio de trabajo. Esta es la escena por default en Blender, que es un cubo, una luz y una cámara. Para borrar todo esto simplemente teclea la letra A y luego poner suprimir y se habrá borrado todo. Y para volver a hacer aparecer el cubo teclea Shift más A, entramos en Mesh y seleccionamos el cubo. Y aquí estaría nuestro cubo nuevamente. Tal vez su Blender se vea de esta manera, que es demasiado oscuro para mi gusto. Para cambiar esto hay que hacer lo siguiente. Vamos en la parte de Edit y vamos en Preferencias. Aquí está en Blender Dark y nosotros seleccionamos Blender Light. Y si aún así no les convence el color de fondo, ya que es un gris oscuro, hay que cambiar esto. Vamos a 3D Viewport, bajamos, seleccionamos el aquí en tema espacial y aquí en Gradient Colors, Gradient High Off. Aquí seleccionamos pues un valor, yo creo que con 0.777 pues es un buen color. Otro tip antes de iniciarnos de lleno es el tamaño de la interfaz. Como pueden observar es demasiado pequeño. Para ello vamos a Edit, a Preferencias y a la interfaz ponemos 1.1 yo recomiendo y entonces se hace más grande. Para que vean todo lo que yo estoy haciendo en el teclado vamos a instalar una extensión. Para ser más didáctico el tutorial instalé un add-on que muestra todo lo que yo tecleo. Si yo tecleo para mover este objeto que es con la G, pues se muestra en la pantalla. A continuación vamos a ver la tríada de comandos en Blender. Estos son los tres comandos que más se usan en Blender. Eso es, como ya vimos, que es para mover con la G, con la R para rotar y con la S para escalar. A estas alturas te estarás preguntando cómo podemos modificar este cubo, por ejemplo. Si nosotros entramos en el modo de edición, vamos a ver lo siguiente. Primero tenemos que seleccionar un objeto y ver aquí, ahora estamos en el modo de objeto. Si nosotros seleccionamos este objeto y presionamos Tab, que aquí lo muestra, vemos tres tipos de edición. Y si seleccionamos un vértice y movemos con la tecla G que ya vimos, pues podemos transformar este cubo. Y también otro modo de edición es con los segmentos, que selecciona puros segmentos. Y el último es con caras. Y el atajo de esto es 1 para seleccionar solamente vértices, 2 para seleccionar segmentos y 3 para seleccionar caras. Y si nosotros queremos extruir este cubo como en el SketchUp, haríamos lo siguiente. Seleccionamos el objeto, presionamos Tab para entrar en el modo de edición
Seleccionaríamos la cara y luego con G moviendo hacia arriba y presionando Z para que esté bien ubicado, pues de esta manera haríamos la extrusión. Otra forma de extruir es seleccionando la cara y presionando la tecla E. Lo malo de esto es que te quedan los segmentos iniciales, pero también he de decir que pues si te quedan estos segmentos no tendrá una relevancia en el futuro, ya que la textura aplica uniformemente. Otra herramienta que vamos a usar mucho es el de rellenar. Si nosotros presionamos Shift más A en Mesh, seleccionamos círculo, pueden observar que esto no tiene una cara como tal. Para ello entramos dentro del objeto, presionamos 1, presionamos A para seleccionar todos los vértices y luego presionamos F y luego 3 para seleccionar las caras y luego extruimos. De esta manera podríamos hacer muy fácilmente columnas circulares. Y listo, ahora sí estamos más que preparados para enfrentarnos a un plano CAD. ¡Tráiganme a Thanos! Lo que vamos a modelar es la Villa Savoye de Le Corbusier, o ¿cómo se dice esto? Villa Savoie. Villa Savoie. Ok, entonces este plano corresponde a la Villa Savoie. ¡Hola, señor Francis! ¿Y cómo no? Una importante recomendación antes de ir a Blender es que en el plano CAD todos los elementos que la componen sean polilíneas cerradas, ya sean tanto columnas como los muros, como los vidrios, todo sea una polilínea cerrada. Con polilínea cerrada me refiero a que cada elemento inicie y termine en el mismo punto, como este es el caso. Veamos el siguiente caso. Este elemento inicia pero no termina en el mismo punto, pese a parecer que es una polilínea. Para ello simplemente usaríamos el comando join y estaría solucionado. Y en este último caso tampoco se trata de una polilínea cerrada, así que lo primero que haríamos aquí sería unir esto con el otro. Usamos el comando join y luego agregaríamos un vértice y cerraríamos este polígono. O también podemos usar el comando pedit y usamos la primera opción y se cierra automáticamente. De AutoCAD a Blender. Para pasar de CAD a Blender haremos lo siguiente. Este archivo lo guardaremos con la extensión de XF. Lo guardaré en esta carpeta y seleccionaré este aquí. En mi caso seleccionaré el AutoCAD 2018 DXF.dxf y lo guardaremos. De igual manera haremos con las demás plantas y fachadas. Luego de haber hecho, ahora sí abrimos Blender. Hola, les habla Gusi del futuro. Bueno, si quieren realizar este modelado junto conmigo, les voy a dejar este archivo hasta esta parte en la descripción de este video. Y si quieren realizarlo desde cero también pueden descargar los planos. Continuamos con el vídeo. Ya estando en Blender, pues salimos de esto, presionamos A y borramos con suprimir. Solución al zoom. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de importar los planos, ya que este tip lo considero uno de los más importantes dentro de Blender, pues les ahorrará mucho dolor de cabeza. Este es un problema muy común dentro de Blender. Si nosotros estamos trabajando en un elemento, si nos acercamos demasiado ya no vemos nada. Para solucionar esto, simplemente teclea punto del pad numérico y ya hace zoom lentamente hacia este elemento. El tip que di es una solución momentánea, ya que si nosotros seleccionamos otro objeto, hacemos zoom en este, el zoom es demasiado rápido y yo quiero un zoom lento. Para solucionar eso nos vamos a Edit, a Preferencias, vamos en Navegación y aquí activamos Deep, Profundidad. Y cerramos esto y de esta manera hacemos lento el zoom. Importando planos CAD a Blender. Para importar aquí un archivo de CAD tenemos que activar una extensión. Para ello vamos a la parte de Edit, a Preferencias y en Add-ons buscamos DXF.
y estas dos casillas deben estar activados. Pones refresh y luego te sales. Ya realizando eso, ahora sí vamos a importar nuestro plano. Para ello vamos a File, vamos a importar y seleccionamos esta opción AutoCAD DXF. Y aquí dentro tenemos que ubicar nuestros archivos. Y ya ubicado nuestro archivo, pues aquí en la parte derecha tenemos algunas opciones. Yo recomiendo que no se importe el texto ni tampoco las luces y le damos a importar. Y ya importado nuestra primera planta, presionamos la tecla A para seleccionar todo y luego presionamos Control+J para que se una. Y esto lo hacemos con los demás niveles. Antes de importar las demás plantas, quiero dar un pequeño tip de Blender, que vamos aquí en la parte del embudo y activemos este de aquí. Pues ¿qué hace esto? Se estarán preguntando. Aparece este nuevo icono. ¿Y qué hace? Que si nosotros presionamos clic en este, no podemos seleccionar nuestra planta. Por más que le demos A, que es seleccionar todo, y luego deletearlo, pues no podremos borrarlo. Ahora sí hay que importar las demás plantas. Este es el mismo procedimiento. Vamos a File, Import, AutoCAD XF, seleccionamos el segundo nivel, presionamos A, luego presionamos Control J y a este de aquí presionamos G y luego Z hasta esta parte por mientras. Y de igual manera el tercer nivel, File, Import, AutoCAD XF, tercer nivel, presionamos A, luego Control J, luego G, luego Z y lo colocamos por mientras en esta parte superior. Y también no se olviden desactivar esto, pues para que no se seleccionen las demás plantas cuando presionemos A. De parecida manera tenemos que traer los planos de elevación y de corte. Y hacemos el mismo procedimiento, File, Import, AutoCAD XF y fachada principal. Y tenemos esto, ponemos A, Control J para que esto se una. Y para rotar esto tenemos que seleccionar esto y nos vamos a este icono de Rotate. Esto con clic sostenido lo rotamos y para que sea más exacto la rotación vamos acá en Rotate y está a 99, le ponemos a 90. Ahora tenemos que llevar esta fachada a esta parte. Para ello nos vamos aquí en el Snap, seleccionamos el vértice, seleccionamos esto, ponemos G y nos acercamos en este vértice y automáticamente lo imanta y cliqueamos aquí. Recuerden que tenemos que traer las demás fachadas, así que lo que hicimos eso de aquí lo deseleccionamos. Ahora la fachada lateral, File, Import, AutoCAD DXF y seleccionamos la fachada lateral derecho. Y lo siguiente que haremos es rotarlo, seleccionamos y seleccionamos este icono de rotar y esto con clic sostenido pues lo giramos. Esto está girando a menos 97, entonces el más cercano a 90 es menos 90 y listo. Y luego seleccionamos esto, ponemos G, Z hacia arriba y luego G y lo ubicamos en este vértice. Y como pueden observar ya se va armando el rompecabezas. Y de la misma manera traemos las demás fachadas. Ahora tenemos que traer los cortes y el procedimiento es el mismo. Por alguna razón el pivote, es decir, este punto anaranjado, está ubicado aquí en el centro del mundo y no está ubicado más o menos por aquí, y entonces tenemos que solucionar esto. Para ello tenemos que recordar que con Shift más clic derecho del ratón podemos ubicar el cursor en donde sea. Colocamos el cursor por aquí y luego seleccionamos el objeto. Luego nos vamos a Object, seleccionamos esta Set Origin y
seleccionamos la tercera opción y estaría solucionado. De igual manera para el otro lado, con Shift más clic derecho del ratón lo ubicamos por aquí, seleccionamos el objeto a Object, a Set Origin y Origin to the 3D Cursor y listo. Luego de hacer eso, seleccionamos el objeto y hay que rotarlo a esta parte, y para que sea más exacto la rotación aquí colocamos 90 grados. Y lo siguiente es colocar esto en su respectivo lugar. Seleccionamos el objeto, presionamos G, presionamos X por aquí y esto lo rotamos porque está de esta manera y tiene que ser exacto, así que ponemos 180 grados. Y hacemos el otro corte de la misma manera. Seleccionamos el objeto, esto lo giramos a 90 grados y clic sostenido por aquí para hacer coincidir con el corte y esto a 90. De objetos importados a Mesh. Ahora nuestro siguiente objetivo es que todos los elementos que componen nuestra escena sean de tipo Mesh. Así que para ello tenemos que hacer lo siguiente. Para ello primero tenemos que hacer que todos los elementos de nuestra escena sean seleccionables. Así que cliqueamos aquí. Ahora todos los elementos son seleccionables. Presionamos A y luego vamos acá en esta opción de Object. Vamos a Convert y seleccionamos Mesh. Y de esta manera todos nuestros objetos son de tipo Mesh. ¿Y esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda a que todos los vértices de nuestro objeto sean seleccionables. Si nosotros seleccionamos este de aquí por ejemplo y luego presionamos Tab, entramos en el modo de edición y seleccionamos este vértice y con G pues podemos moverlo. Y también podemos ubicar el cursor en esta parte. Si nosotros seleccionamos esto, Control S y seleccionamos esta opción y el cursor se coloque en ese vértice, y esto es muy importante a la hora de colocar de dónde va nuestros planos. Y ahora colocamos los planos exactamente donde va. Seleccionamos el objeto y recuerden que tiene que estar seleccionado el imán y que sea en modo vértice. Seleccionamos esto de aquí, presionamos G y ubicamos aquí, ya que este es el piso del primer nivel. De igual manera hacemos con el corte. Seleccionamos este de aquí, presionamos G y lo ubicamos por aquí. Ahora tenemos que hacer coincidir la base de este peldaño con el de aquí. Para ello seleccionamos este plano de corte, presionamos Tab, seleccionamos este vértice, presionamos Shift más S, seleccionamos esta opción y luego nos salimos del modo de edición, seleccionamos el objeto, ponemos Object, Set Origin y Origin to the Cursor. Ahora con Shift más clic derecho del mouse sostenido podemos ubicar el cursor en cualquier vértice. Se imanta. Esto lo colocamos en esta parte de aquí. Recuerden, es con Shift más clic derecho del mouse sostenido. Se ubica en cualquier vértice. Y luego seleccionamos este objeto, presionamos Shift más S y seleccionamos esta opción superior. Y se coloca en donde corresponde. Ahora solamente toca colocarlo un poco más allá. Esto es con G y E. Y de esta manera colocamos exactamente donde es. Y tenemos que hacer lo mismo con este objeto. Seleccionamos este aquí, presionamos G y lo colocamos por aquí. Este corte va por la rampa, así que con G, con X más o menos va por aquí. Para ser más organizados, yo recomiendo que cada plano que nosotros importamos tenga su propio nombre. Este de aquí corresponde al primer nivel. Seleccionamos esto y con doble clic colocaríamos aquí primer nivel. Y de igual manera con los demás niveles. Ya luego de haber colocado sus respectivos nombres y el lugar donde corresponde, ahora sí toca modelado 3D, así que vamos a ello. Hola, les habla Gusi del futuro. Bueno, si quieren realizar este modelado junto conmigo, les voy a dejar este archivo hasta esta parte en la descripción de este video, y si quieren realizarlo desde cero también pueden descargar los planos. Continuamos con el video.
Modelado en Blender. Con la recomendación importante que dije, que en AutoCAD tratar de hacerlo puras polilíneas, el modelado en Blender es súper fácil, solamente es extruir en la mayoría de las partes. Así que vamos a verlo. Para ello seleccionamos el primer nivel y con Tab entramos en modo de edición. Ya aquí adentro pues vemos todos los vértices que componen este nivel. Y para realizar el piso de este nivel, vamos en uno de sus vértices o también puede ser en una de sus aristas. Presionamos Alt y luego clic. Y se selecciona todo el contorno. Esto quiere decir que este contorno fue una polilínea en el AutoCAD. Y para rellenar este contorno presionamos F de Fill de rellenar y luego extruimos con E y lo ubicamos hasta esta parte. Y listo. Y de igual manera hacemos el segundo nivel. Entramos en el modo de edición, presionamos Alt y no hicimos el contorno, pero no hay problema. Solamente tenemos que seleccionar los 4 vértices de este contorno. Seleccionamos esto y luego presionando Shift seleccionamos este otro. Presionamos este otro con Shift. Y por último seleccionamos este de aquí. Y luego presionamos F y luego extruimos hasta esta parte. Y ya hicimos nuestra losa del segundo nivel. Y para realizar la losa del tercer nivel es más de lo mismo. Seleccionamos el plano del tercer nivel. Entramos con Tab en el modo de edición, seleccionamos un vértice y con Alt más clic se selecciona el contorno si es que realizaste una polilínea de ese contorno. Y luego presionamos F y luego extruimos hacia abajo que sea menos 0.3, que esto es de acuerdo al plano. Y ya tenemos anotaciones en Blender. Y para ver si estamos realizando bien la medida, podemos usar esta herramienta que es de medir. Y si nosotros nos situamos aquí y luego con clic sostenido vamos a esta parte inferior de la losa, tiene 290. Y de nuevamente, si nosotros nos situamos aquí y con clic sostenido presionamos hasta acá arriba, tiene 290. Entonces estamos yendo bien. Y si quieres borrar esta medida, sitúate en el recuadro blanco, presiona clic y luego suprimir 2 veces. Y se borra de esta manera. Hola, les habla Gus del futuro, solo para recordarles que pueden hacer las anotaciones tantas veces que quieran, ya que estas anotaciones lo podemos borrar con un solo clic. Si nosotros hacemos las anotaciones aquí, vamos a Select Box y ya no vemos nada, pero si volvemos de nuevo a Measure, pues vemos otra vez y queremos borrar todo esto. Para ello tecleamos, luego de estar en Measure, tecleamos la tecla N y se te abre un panel. Vamos al modo vista, a View, y aquí abajo en anotaciones seleccionamos este de aquí, luego presionamos en menos y luego si nos salimos de esta vista vamos a Select Box y luego volvemos y ya no vemos nada de esas anotaciones que hicimos. Y aquí la recomendación es que no teman en usar esta regla, ya que se borra con un solo clic, como ya vimos. Modelado de muros. Ahora lo que vamos a crear es muros. Si nosotros tenemos la polilínea ya hecha, con Alt y con clic se selecciona toda esa polilínea. Y si no lo hicimos, que es el caso, simplemente como hicimos anteriormente con la losa, seleccionar los vértices que componen ese muro. Aquí hay un pequeño error, ya que estas ventanas deberían estar aquí abajo, entonces lo colocamos de mala manera, pero tiene solución. Simplemente seleccionamos este aquí y lo rotamos. ¿A cuánto? A 180 grados. Colocamos menos 180. Y ya solamente faltaría colocar
hacia abajo. Esto se hace con G. Y ahí ya estaría bien colocado. Y otro que colocamos mal es este de aquí, así que tiene solución. Clic sostenido aquí y lo rotamos a 180 y luego seleccionamos el mismo, presionamos G y luego Z para que sea hacia el mismo eje y clic. Y listo, ya está solucionado. Ahora sí, muros. Entramos en el plano, entramos con Tab al modo de edición y seleccionamos los vértices que componen este muro. Este muro no lo hice con polilínea, así que toca seleccionar los vértices que componen ese muro. Y yo sé que aquí hay un muro. Luego de seleccionar estos 4 vértices, presionamos F para que se rellene y luego lo extruimos hasta esta parte. Tal vez el único inconveniente aquí es que si nosotros seleccionamos el plano, también seleccionas el muro y seleccionas la losa. Y para evitar esto, pues tenemos que entrar en el modo de edición, seleccionar una de las cosas que hicimos y luego presionar L, presionamos P y seleccionamos la primera opción. Y de igual manera hacemos para la losa. Entramos en modo edición, seleccionamos L para seleccionar solamente la losa, presionamos P y selección. De esa manera, en esta parte, en el outliner también conocido, podemos ver todos los elementos que hemos separado. Y si nosotros movemos ese aquí, solamente se mueve la losa. Ahora toca realizar la columna. Si nosotros entramos, no encontramos la columna aquí, entonces esto se adherió a este pequeño muro que hicimos, pero podemos solucionarlo. Entramos entonces en este muro y acá encontramos los 4 vértices de esa columna. Así que seleccionamos estos 4, presionamos F y lo extruimos hacia arriba. Pero aquí hay un detalle: si nosotros seleccionamos este aquí y presionamos L, se selecciona todo y algo estamos haciendo mal. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Y para solucionar eso tenemos que hacer lo siguiente. Antes de realizar esta columna, seleccionamos estos 4 vértices que componen dicha columna y presionamos Shift más D y lo ubicamos en la misma posición. Y ahora sí, presionamos F para rellenar y la E para extruirlo hacia arriba. Y listo. Ahora sí, si nosotros vamos a un vértice y presionamos L, solamente se selecciona la columna y pues haríamos P y selección y listo. Y de igual manera para el otro lado entramos en este grupo, ya que aquí se encuentran los 4 vértices de la columna. Presionamos Shift más D y lo ubicamos en el mismo lugar y luego presionamos F y lo extruimos hasta aquí. Ahora si vamos a uno de los vértices, presionamos L, solamente selecciona la columna, P y selección para separarlo. Si agarramos eso de aquí, pues se separa. Y de igual manera realizamos los demás elementos. Si nosotros seleccionamos este plano, presionamos Tab para entrar en el modo de edición y podemos trabajar con los vértices o con las aristas. Yo realmente recomiendo con las aristas también. Si nosotros seleccionamos este elemento y presionamos Alt, seleccionamos toda la polilínea de ese elemento. Y luego sería F y lo extruimos hacia donde corresponde. Y no se olviden que luego de hacer esto, seleccionan esta arista, presionamos L, luego P y luego selección para separarlo y esto sea independiente. Y así con todos los elementos de nuestra planta. Entramos en el plano, presionamos Tab, presionamos 2 para entrar en el modo de arista, seleccionamos este de aquí, F, E, hasta acá arriba. Seleccionamos esto, presionamos L, P, selección. Y si nosotros queremos que esta losa no se vea mientras nosotros estamos trabajando el primer nivel, pues lo desactivamos. Así que seleccionamos esto y en nuestro panel de aquí lo ubicamos que sombrea este triángulo anaranjado y lo desactivamos presionando clic en el ojo y ya no se ve. De forma parecida realizamos los demás elementos.
tip para avanzar más rápido en Blender. Para realizar esta hazaña tenemos que cumplir dos condiciones. La primera es que todos los elementos sean de tipo polilínea. Como ya vimos, nos ayudó bastante en la extrusión. Y la siguiente también es que cada elemento tenga sus propias capas, lo cual debería ser lo correcto. Y este archivo lo tendrías que exportar en el formato de XF como ya vimos antes y guardar cada plano en este tipo de extensión. Ya estando en Blender tenemos que importar ese plano que hicimos. Vamos a File, a Import, AutoCAD XF y seleccionamos el archivo que estamos haciendo. Vamos a ese de aquí y luego presionamos A y esta vez no lo juntamos. Vamos a Object, vamos a Convert y vamos a Mesh. Y esto lo agruparíamos en una colección y lo colocaríamos el nombre, ¿no? Primer nivel. Y para extruir muros seleccionamos un muro y luego presionamos Tab. Y estamos en el modo de edición. Y ahora presionamos A y luego presionamos F y se crean las caras automáticamente. Y luego lo extruiríamos hacia arriba. En este caso es 290. De igual manera hacemos con las columnas. Seleccionamos una columna, presionamos Tab, presionamos A, luego presionamos F y se crean las caras. Ahora tenemos que extruirlo hacia arriba. Y en este caso pones menos 290. Y listo, de esa manera crearíamos rápidamente las columnas. Realizar el plano CAD con sus respectivas capas es lo correcto y esto nos ayudaría mucho dentro de Blender, como ya vimos. Pero con el único requisito que les di al inicio del vídeo, que es usar polilíneas, también nos ayuda un montón. Así que continuamos con el vídeo. Continuando con el modelado 3D. Antes de continuar con el modelado, yo recomiendo que todos estos elementos lo agrupemos en una colección. Así que vamos a hacer eso. Para ello ampliamos esta pestaña y aquí adentro colocamos nuevas colecciones, que van a ser 3 en total. Uno del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel. Y lo siguiente que vas a hacer es seleccionar todo lo que corresponde al primer nivel y arrastrarlo en este cofre. Y aquí hay un desplegable donde se puede ver. Y lo siguiente sería colocar esto en el segundo nivel y esto en el tercer nivel. Ahora continuar modelando los muros y las columnas. Entramos en el plano del primer nivel. Presionamos Tab para entrar en el modo de edición, seleccionamos las aristas y con Alt seleccionamos una arista y se selecciona todo, como ya vimos. Pero también podemos hacer algo más. Si nosotros presionamos Alt y Shift, también seleccionamos varios muros a la vez. Y lo mismo como ya vimos, si nosotros presionamos F para rellenar las caras y E para extruirlos, los podemos colocar aquí. Y es algo parecido a como lo haríamos con capas. Este es un proceso rápido aplicando todo lo aprendido, seleccionando con Alt más Shift y extruyendo las caras. Y de esa manera se avanza rápido en Blender. Si se te ha pasado un muro, por ejemplo, este muro de aquí es un muro bajo y aquí hay una ventana, haríamos lo siguiente. Para ello tenemos que seleccionar el muro, presionar Tab para entrar en el modo de edición, presionamos 3 para ir al modo de caras y seleccionamos la cara superior. Y luego presionamos G y luego Z para que se alinee al mismo eje y seleccionamos la parte inferior de la ventana. Y listo.
el tip más importante a la hora de modelar con Blender. El inconveniente que está notando tal vez hasta ahora es que si nosotros seleccionamos nuestro plano, se selecciona todas las columnas y todos los muros. Si nosotros lo movemos, se mueve todo esto. Y lo que nosotros queremos es solamente seleccionar nuestro plano. Para ello ya vimos que nosotros podemos separarlo individualmente realizando lo siguiente. Yendo al modo de edición, seleccionando uno, presionando L se separa y luego P y Selection. De esta manera pues nuestra columna se separa de todo el resto. Pero también hay otra forma de separarlo. Si nosotros volvemos a seleccionar este aquí, como pueden observar, estamos seleccionando muros y columnas y entre otras cosas. Seleccionamos esto, presionamos Tab para ir en el modo de edición, presionamos A para seleccionar todo y luego presionamos P y seleccionamos la tercera opción. De esta forma hemos separado muros y columnas. Ahora de forma más rápida. Modelado de ventanas. Para realizar esto vamos a una vista que tenga una ventana. Yo voy a realizar esta parte. En Blender hay que tener en cuenta que hay 4 modos de visualización. La primera es el wireframe, que solamente se ve puras líneas. Bueno, su mismo nombre lo dice, estructura alámbrica. La siguiente es de sólidos, que solo se ve sólidos, más no texturas. En la siguiente sí se ve texturas. Y por último tenemos el modo render, que aquí podemos ver la iluminación, cómo afecta la iluminación a la textura. Y sí, este es el modo en el cual nosotros podemos renderizar en el propio Blender. Nosotros estamos trabajando en el modo sólido. Y aquí debajo de este muro están los planos. Para visualizarlos tenemos que ir a este modo de visualización que es de la alámbrica. Y aquí adentro seleccionamos todo lo que corresponde a esa ventana. Y excepto este muro obviamente. Y luego presionamos G y luego Z y lo subimos. Y nos olvidamos subir esto. G y Z lo llevamos a este punto. Y luego volvemos a el modo de visualización de tipo sólido. Esto es para darnos cuenta exactamente dónde está ubicado nuestra ventana. También nos damos cuenta que arriba de esa ventana hay un muro y simplemente para ello hacemos una copia del muro de abajo y presionamos clic aquí. Y luego para seleccionar esta cara seleccionamos el muro, vamos al modo de edición, seleccionamos caras con 3 o también clicando aquí seleccionamos esta cara, presionamos G, presionamos G y luego Z. Si tienen este error hay que hacer lo siguiente. Solución a vértices duplicados en Blender, un error muy común. Para solucionar esto, seleccionamos el objeto, entramos con Tab en el modo de edición y muy importante que sea en modo vértice. Presionamos A, clic derecho y vamos a Merge Vértices. Seleccionamos la última opción y aquí colocamos 0. Y vemos aquí que se ha removido 4 vértices. Esto quiere decir que un vértice estuvo en la misma posición de otro vértice. Por eso se removieron 4 vértices. Realizando eso, ahora sí vamos al modo de caras con 3 y seleccionamos esta cara. Presionamos G y luego Z y se solucionó el problema. Luego de haber seleccionado esa cara, presionamos G y Z y lo ubicamos exactamente donde corresponde, en la parte superior de la ventana. Ahora sí toca modelar la ventana. Presionamos doble clic para entrar en la ventana, presionamos Tab para entrar en el modo de edición, presionamos A para seleccionar todo, F como ya vimos. Luego hay que extruirlo hacia arriba, hasta esta parte. Y luego presionamos L para seleccionar todo, presionamos P y selección. Y de igual manera esta parte y esta parte.
Y para realizar las divisiones que tenemos aquí en las ventanas, pues tenemos que ubicarnos en esta parte y ponemos Shift más D para hacer una copia de esta parte inferior. Ponemos Z para que sea en el mismo eje y colocamos en esta parte. Y ahora toca hacer las divisiones intermedias, que son de 3 centímetros. Para realizar las divisiones intermedias, seleccionamos el de abajo, presionamos Shift más D y luego Z para que sea en el mismo eje. Y luego presionamos G para que sea en el mismo eje con la Z. Y lo ubicamos a la parte inferior de esta reja. Y luego, como esto es de 5, pues tenemos que menorarlo. Así que entramos en el seleccionamos el objeto, entramos en el modo de edición, presionamos 3 a caras, seleccionamos esta cara y luego presionamos G y Z y seleccionamos la parte superior de esa reja intermedia. Ahora seleccionamos esa reja intermedia que hicimos, presionamos Shift más D y presionamos Z para que sea en el mismo eje y seleccionamos la parte superior de esta reja intermedia, así que cliqueamos aquí y luego presionamos Shift más R para hacer copias. En este caso serán 5 rejas intermedias en total, como lo indica aquí en el plano. En esta parte te estarás preguntando dónde están los cristales, pues el plano de esto se encuentra debajo de esta reja. Así que por un momento lo ocultamos, esto seleccionamos el objeto y presionamos la tecla H y seleccionamos esa parte de la ventana y entramos en el modo de edición con Tab y seleccionamos los vértices con A y presionamos la tecla F de rellenar y lo extruimos hasta la parte superior. Y para aparecer la reja que ocultamos nos vamos al modo de objeto con Tab y luego tecleamos Alt más H y aparece. Aparece tanto esto como la losa del segundo nivel que ocultamos antes y esto lo volvemos a ocultar con H. Y realizamos lo mismo para la siguiente ventana. Shift D, seleccionamos, ponemos arriba y luego vamos a modo wireframe y activamos el rayos X y seleccionamos con Alt, simplemente cliqueamos con Shift, seleccionamos todo lo que corresponde a la ventana, ponemos G, ponemos Z y lo ubicamos en esta parte superior y luego vamos al modo sólido. Y si vamos al modo sólido y activamos el rayos X, pues vemos todo transparente. Y presionamos Tab, presionamos 3 para ir a modo de caras. Y luego esto lo movemos con G y Z para que sea en el mismo eje. Y hacemos coincidir con la otra ventana que tiene la misma altura. Tip para colocar correctamente objetos. A continuación voy a dar un tip para colocar correctamente en Blender. Si nosotros tenemos dos cubos, ya saben, con Shift más clic derecho podemos colocar aquí y más Shift más A, se te abre esta pestaña y vamos a Mesh y ponemos un cubo y se te crea un cubo. Y si nosotros colocamos aquí lo mismo, Shift más A, Mesh y un cubo, nuestro objetivo aquí es colocar este cubo encima del otro lado. Si nosotros con el imán ya esté activado, simplemente si seleccionaríamos esto y presionamos G y luego ubicamos aquí, no pasa nada, se colocan en el mismo lugar. Y para solucionar esto es muy sencillo. Si nosotros retrocedemos, pero como están compartiendo cierta altura, esto pasa. Pero ¿qué pasa si nosotros a este cubo lo colocamos más arriba? Y ahora sí, con G podemos colocarlo el cubo encima del otro. Por lo tanto, la recomendación aquí primordial es que este elemento debe estar encima del lugar a donde queremos moverlo.
Y ahora analizamos el otro caso. ¿Y qué pasa si nosotros queremos colocar este cubo debajo del otro? Pues si nosotros seleccionamos este cubo con G, seleccionamos, cliqueamos aquí, con el imán activado, pues se superponen los cubos. Así que la recomendación aquí también es moverlo pero hacia abajo y recién aquí colocar el cubo. Por lo tanto, aplicamos ese mismo principio. Si nosotros seleccionamos este que corresponde este de aquí, esta reja intermedia, y lo vamos a colocar aquí arriba, primero hacemos una copia con Shift más D y Z para que se mantenga el eje y colocamos en esta parte. Y luego hacemos 1, 2, 3 copias con Shift más R. Y 3. Y listo, ya estarían nuestras rejas. Y de igual manera se hacen los cristales. Necesitamos 4 vértices, lo rellenamos y lo extruimos hacia arriba. Tip para seleccionar caras inferiores. Aquí quiero dar un pequeño tip. Si nosotros queremos seleccionar la cara inferior, para ello tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a activar el modo sólido y activamos el X-Ray, que también el atajo es Alt Z si es que quiere ser más rápido. Bueno, seleccionamos y entramos en el modo de edición y presionamos 3. Y recuerden que este de aquí debe estar activado. Y en los puntitos que aparecen, estas son las caras que tiene nuestro objeto. En este caso nos importa la cara inferior. Presionamos G y Z y lo hacemos coincidir con la ventana, la parte alta. Un error muy común a la hora de modelar es que vas a colapsar caras. Es decir, en esta mancha que ven aquí, quiere decir que está colapsando dos caras de este objeto y de la parte vertical. Para ello, la solución es que uno de ellos tiene que ceder. Es decir, uno tienes que extruirlo hasta esta parte y de aquí hasta aquí. Así que hagamos eso. Entramos en el modo objeto, vamos al modo vértice, seleccionamos todo, clic derecho y primero nos fijamos si es que está colapsando vértices. Vamos a by distance y aquí, por ejemplo, si había vértices que estaban superponiéndose. Luego de verificar eso, ahora sí hay que modificarlo. Entramos en el modo de edición, presionamos las caras y activamos el X-Ray y seleccionamos esta cara y presionamos G y presionamos Y lo ubicamos hasta esta parte. G, Y, hasta esta parte. Ya solucionado esto, entonces borramos esta parte superior, seleccionamos esto, ponemos Shift más D para hacer una copia y Z y lo ubicamos. Antes de eso tenemos que seleccionar el imán de tipo vértice. Seleccionamos Shift más D, Z y hasta aquí. Y luego tenemos que hacer un Shift más D, Z. Movemos ya hice una copia aquí. Cuando haces Shift más D ya se crea una copia automáticamente, por más que lo colocas Escape. Así que aquí hay una copia, entonces ponemos G, ponemos X para que se mueva en el mismo eje y seleccionamos la parte inferior. Y de aquí solamente queda reducirlo 2 centímetros, ya que esta reja intermedia es de 3 centímetros, así que lo colocamos. Sería menos 0.02 y listo. Y ahora ese de aquí pues hacemos una copia con Shift más D y lo colocamos Z para que sea en el mismo eje y lo colocamos aquí abajo. Y luego con Shift más R hacemos 3 copias, 1, 2 y 3 y listo. Va a haber veces en la cual tu dibujo pues del CAD no va a estar del todo perfecto. Siempre va a haber algunos detalles que no colocas. Por ejemplo, en esta parte no coloqué lo que viene a ser los cristales. No se encuentran ni en la parte inferior ni aquí, entonces
lo que vamos a hacer es una copia de este cristal aquí y luego lo vamos a jalar esta cara hasta hacerle coincidir en esta parte, y eso es lo que haremos. Para ello seleccionamos este cristal, presionamos Shift más D para hacer una copia y Y para que se alinee hasta esta parte, y luego entramos en el modo de edición y activamos nuestros rayos X con Alt más Z, seleccionamos esta cara y luego escribimos G para traerlo y presionamos Y. Va a ir hasta esta parte exactamente y listo, ya hicimos nuestro cristal fácilmente. Con los trucos aplicados ya podemos hacer estos pequeños detalles muy fácilmente, como lo están viendo. Unir objetos. Si nosotros queremos unir todos estos objetos, tenemos que hacer lo siguiente. Hay que seleccionar todos ellos con Shift y este de aquí, y luego presionamos Control J, Join, y listo, tenemos uno solo. El addon más importante a la hora de modelar. Ahora voy a explicar que con dos aristas podemos hacer un área. Así que antes de ello tenemos que activar ciertos addons. Vamos a Edit, a Preferencias, vamos a Addons y buscamos Extra Mesh. Ahí activamos Extra Mesh, que esto nos importa mucho, y le damos palomita. Y ahora si nosotros en el cursor presionamos Shift más A, tenemos nuevos elementos que puede crearse en ese cursor, y lo que nos importa aquí es crear un vértice, así que presionamos Shift más A y entonces vamos a Mesh, a Single Bird y agregar Single Bird, pero hay una forma más rápida de ir a ello, ya que son muchos pasos, así que presionamos clic derecho aquí y ponemos agregar a favoritos y cliqueamos esto. Ahora si nosotros presionamos Q, abre esos favoritos y agregamos y seleccionamos la primera opción, y
se crea el vértice fácilmente. Y si nosotros extruimos este de aquí hasta esta parte y aquí otro, presionamos Q. Si al momento de presionar Q no nos reconoce el comando, ya que no tenemos nada agregado, esto es porque nosotros estamos en el modo de edición. En el modo de objeto nosotros agregamos a favorito y tenemos que agregar nuevamente aquí en el modo de edición. Así que lo mismo, Shift más A, Single Bird y agregar a Single Bird, clic derecho y agregar a favoritos. Y presionamos ahora recién Q y ahora sí se creó. Y para extruirlo, E, X y hasta esta parte. Lo que aquí quiero enseñar es que si nosotros tenemos dos aristas, esto podemos cliquear aquí o simplemente presionamos 2, seleccionamos este y seleccionamos ese de aquí y luego presionamos F y se crea un área automáticamente también. Ya con ese conocimiento adquirido nos enfrentamos al siguiente problema. Si nosotros nos situamos en esta parte y activamos el modo alámbrico y el X-Ray, activamos el X-Ray, tenemos aquí dos segmentos. Y si nosotros con Shift seleccionamos los dos y vamos al modo de edición con Tab y en el modo de aristas, podemos ver que podemos seleccionarlo y colocarlo F, que también se rellenará. Y luego vamos a sólido y lo extruimos hacia arriba con E y luego con Z. De esta manera también puedes crear cristales. Modelado de puertas. Antes de modelar la puerta, he modelado el muro superior que se encuentra arriba de esta. Ahora lo que vamos a modelar es la puerta. Para ello, con el cursor presionamos Shift más clic derecho, lo ubicamos más o menos por esta parte, presionamos Shift más A, entramos en Mesh y entramos en Plane y esto lo escalamos de tamaño 0.05 y tenemos esta pequeña cosita aquí y a esto entramos en el modo de edición y con caras pues lo extruimos hacia arriba. ¿Cuánto? 0.05 y a esto lo vamos a ubicar en esta parte de aquí. Seleccionamos y lo ubicamos con G aquí y luego hacia aquí. Y por último vamos al modo de edición, seleccionamos esto, presionamos G y Y lo ubicamos en esta parte. Y para hacer el otro marco de la puerta realizamos lo mismo. Shift más A, Plane, y esto lo ubicamos en esta parte y luego presionamos E para extruir y Z pues para que se mantenga en el eje y ya estaría aquí. Ahora hacemos una copia de esto con Shift más D y lo colocamos aquí y listo, ya tenemos el marco de la puerta muy fácilmente. Ahora para realizar la hoja de la puerta yo recomiendo lo siguiente: con Shift más clic derecho sostenido podemos ubicar este cursor en cualquier lado, así que yo lo voy a ubicar en esta parte y aquí voy a crear un vértice que era con Q y agregar un vértice. Y vamos al modo de vértice que es con 1 y luego con Shift más clic derecho sostenido vamos a ubicar el otro lado y aquí ubicamos el otro vértice que es con Q y seleccionamos los dos y presionamos F para que se cree un segmento. Ya seleccionado esto, y si nosotros hacemos un Shift más D, una copia, lo colocamos en el otro lado. Y ya colocado y seleccionado todos los vértices, presionamos F para rellenar y luego G para subir y Z para subir 1 centímetro nada más, 0.01.
y aquí lo extruimos hasta arriba. Presionamos E, Z y hasta aquí arriba. Entonces esto vendría a ser la hoja de la puerta. Y para juntar todo esto, seleccionamos el marco más la hoja y presionamos Control más J para unir. Entonces de esta manera se realizan las puertas muy fácilmente. Ahora vamos a colocar esta puerta aquí al otro lado. Presionamos Shift más D y luego presionamos X y lo colocamos por aquí y luego tenemos que colocarlo hacia adentro. GX y hasta aquí. Y como se darán cuenta, esta hoja de la puerta no está en el lugar adecuado. Así que entramos dentro de este grupo, se podría decir. Presionamos 3, presionamos L, se selecciona todo, presionamos G, presionamos X. Y hasta esta parte de abajo lo seleccionamos. Y ya estaría solucionado. En esta parte estoy realizando todas las demás puertas. Y recuerden, en la parte inferior a su izquierda pueden ver todas las teclas que yo estoy presionando. Como podrán haber notado, en esta parte hay un vacío. Esto es porque hay un elemento vertical que aquí existe. Y entonces con Shift más clic sostenido y con el modo vértices lo seleccionamos en esta parte, el cursor, y luego con Q agregamos un vértice. Y luego vamos al modo de vértices y en esta parte vemos que se puede extruir hasta esta parte y luego activamos aquí el modo de filos. Esto es para que él se imanta a lo largo del segmento y lo colocamos más o menos por aquí y por último lo colocamos por aquí. Luego seleccionamos todos los segmentos de esto y presionamos F y extruimos hacia arriba y ya estaría. De igual manera hacemos esta parte.
Si nosotros queremos girar este objeto, nos situamos en esta parte y vamos a Object, a Set Origin y Origin to 3D Cursor y ya lo situamos aquí. Y si nosotros vamos a rotar, ahora sí podemos rotar esto tranquilamente, que es 90 grados. En esta parte de aquí hay una especie de columneta, creo, según el plano, según este corte. Entonces hay que hacer dicha columneta. Vamos a seleccionar este objeto, vamos a modo de caras y esto lo extruimos hasta esta parte. Y aquí abajo pues será formado caras. Para ello vamos aquí en el modo X-Ray, seleccionamos esto y lo extruimos hacia abajo haciendo coincidir con el piso y listo. Y también esa hoja tenemos que colocarla por aquí. Entonces vamos a seleccionar esa puerta, seleccionamos una cara, presionamos L, presionamos G, presionamos Y hasta esta parte y luego G, Y hasta esta parte y listo, nuestra hoja está hacia adentro. Modelado de muros curvos. Para realizar este pequeño muro curvo que encontramos en el primer nivel tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ocultar este piso y si nosotros vamos en esta parte tenemos que activar estadísticas. Y aquí en la parte superior vemos las estadísticas y si seleccionamos cualquier elemento pues nos dice cuántos elementos tiene. Por ejemplo, este elemento tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Y si nosotros seleccionamos este de aquí, tiene 25 vértices, aunque parece que no estamos seleccionando. Entonces quiere decir que aquí hay dos elementos superpuestos. Esto ayuda mucho para ver si hay elementos superpuestos en nuestro modelo o no. Y como aquí hay un elemento superpuesto, pues lo eliminamos. Y de igual manera aquí también hay un elemento superpuesto. Y si nosotros volvemos a seleccionar esto, vemos que aquí hay efectivamente un elemento. De igual manera en esta parte. Y entonces seleccionamos este elemento, vamos al modo de edición y ponemos A y ponemos F. Y a esto lo extruimos hasta este lugar. Parece que no tiene sentido lo que estoy haciendo, pero por favor espérense. Seleccionamos esa cara y también lo extruimos un poco por aquí. Listo. Y luego este de aquí lo mismo. No, solamente lo seleccionamos. Vamos al modo vértice, seleccionamos todo y presionamos F. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un modificador. Es un boolean. Es parecido al SketchUp. Así que seleccionamos este modificador. Vamos a agregar un modificador. Vamos a Generate y seleccionamos boolean. Y ahora con el cuentagotas seleccionamos este objeto y ponemos Fast y se ha borrado. Para ello aquí colocamos 0 y le damos a aplicar. Y si nosotros este de aquí lo borramos con suprimir, vemos que se ha creado el muro curvo, o al menos la cara. Entramos dentro de esto y borramos algunos segmentos perdidos. Este elemento y este elemento. Y ahora pues seleccionamos con 3 y esto lo podemos extruir hasta esta parte. Y de esta manera pues se hace el muro curvo. Corrigiendo centro de masas de nuestros objetos. Hay un problema que viene acarreando desde hace rato y es el centro de masas. Es decir, este muro tiene su centro de masas en su geometría, más o menos, es decir, en su centro de masas. Pero ese de aquí, su pivote se encuentra aquí, pero debe de ubicarse por esta parte.
Para solucionar esto, pues tenemos que hacer visible todo. Luego vamos a que sea de tipo malla y activamos el X-Ray. Seleccionamos todos los elementos. Vamos a Object, a Set Origin y Origin to Geometry. Y listo, cada uno de ellos está en su centro de masas. Esto nos permite rotar rápidamente. Modelado de rampa. Y por último, para realizar la rampa, tenemos que ocultar estos niveles que no nos importa por ahora. Y también ocultemos este de aquí y este de aquí por el momento. Y seleccionamos este de la rampa. Y luego presionamos Tab para entrar en el modo de edición, presionamos A, presionamos F. Y presionamos 2 para entrar en el modo de aristas. Seleccionamos esta arista y lo llevamos hasta donde corresponde. En este caso es hasta este nivel, ¿no? Hasta este nivel. Y luego seleccionamos esa misma cara, presionamos E, presionamos Z, presionamos Z otra vez y tenemos que llevarlo hasta este punto, que es la altura que tiene esa rampa. Ahora, para hacer el descanso de esa rampa, seleccionamos ese de aquí. Ese es súper sencillo, ya lo vimos. Y presionamos A, presionamos F. Y este de aquí, pues lo llevamos con G, con Z, lo llevamos a esta parte. Y extruimos hasta este nivel. A ver. Hacemos el modo X-Ray. Lo extruimos hasta este nivel y listo. De esta manera se hace fácil el descanso de la rampa. Modelado de escaleras. Para realizar este tipo de escalera que vemos aquí en este plano es un poquito más complejo y se necesitan muchos pasos. Y la verdad que no quiero hacer demasiado denso este vídeo, así que voy a reservar un vídeo especial para escaleras. Pero no se preocupen, ya que aquí he importado una escalera un poco más simple y en la cual a partir de esta pueden realizar la mayoría de tipos de escalera, así que vamos a ello. Pues como por el plano que nosotros importamos tenemos que rotarlo esto, así que tenemos que seleccionar este de aquí y empezamos a rotarlo. Y si se fijan, el pivote está aquí, así que hay que solucionar eso. Seleccionamos ese de aquí, vamos a Object, a Set Origin y Origin to Geometry y entonces está situado correctamente. Ahora seleccionamos este rojo y con clic sostenido lo giramos hasta esta parte y obviamente tiene que ser exacto y aquí colocamos 90 y luego seleccionamos el objeto, vamos a Select Box, seleccionamos, lo seleccionamos y vamos a Object y hay que convertir esto que es de tipo curva a tipo Mesh, así que convertimos a Mesh. Y ahora si seleccionamos, entramos dentro de ese objeto y vamos a modo vértices, seleccionamos A, presionamos F y luego lo extruimos hacia donde corresponde. De esta manera se hace muy fácilmente escaleras. Modelado de vacíos. Lógicamente la losa del segundo nivel tiene vacíos, por ejemplo en la caja de la escalera y también en el de la rampa, así que hay que crear vacíos en esos espacios. Para ello tenemos que romper este segundo nivel. Vamos a entrar en el modo objeto, seleccionamos todo y colocamos P y seleccionamos la tercera opción. De esta manera, si nosotros seleccionamos cualquier elemento, pues seleccionamos todo su contorno. Y aquí hay algo que me fastidia, es que al momento de seleccionar, selecciona la losa y hay que solucionar eso. Para ello vamos al cofre en la cual pertenece esto,
Esto pertenece al segundo nivel, ya que está sombreado aquí el triángulo anaranjado. Vamos aquí y bajamos, mentira, no bajamos nada, simplemente nos situamos en esta parte y presionamos punto del pad numérico y lo ubica automáticamente. Y ahora pues cliqueamos aquí para que no se seleccione la losa, y de esta manera pues solamente seleccionamos los muros de este nivel. Para hacer el vacío aquí de la escalera tenemos que seleccionar este de aquí y luego hacemos una copia con Shift más D, y si nosotros le damos Escape se crea en el mismo lugar. Y ahora presionamos Tab, seleccionamos todo, presionamos F y lo extruimos hasta un metro. Luego seleccionamos esta cara y lo estiramos hasta esta parte. Así que eso hacemos. Y ya tenemos nuestro volumen. Ahora este volumen tenemos que llevarlo hacia abajo. Esto se puede controlar con este de aquí. Si nosotros presionamos Shift más clic, lo colocamos ahí. Es decir, que sobrepase la losa. Ahora tenemos que simplemente seleccionar la losa. Seleccionamos la losa. ¿Te acuerdas que lo hemos deseleccionado? Tenemos que buscar ese donde se encuentra. Y pues la verdad que hasta yo me pierdo. Creo que era el 139. Bueno, para hacerlo más fácil, vamos en esta parte, tecleamos la tecla menos del pad numérico y vamos un paso atrás donde se ve solamente las colecciones. Ahora, en esta parte, presionamos Shift 2 veces y seleccionamos la losa muy fácilmente otra vez. Y ahora para cerrar el hueco simplemente seleccionamos la losa, vamos a esta llave inglesa, aplicamos Modifier y buscamos en Generate Boolean y aquí seleccionamos este de aquí y podemos colocarlo más Solve 0 y le damos a aplicar. Ahora borramos esto de aquí y ahí tenemos nuestro vacío. Y ahora para realizar el hueco de la rampa es súper sencillo. Primero tiene que estar activado el imán de modo vértice y con Shift más clic derecho del mouse podemos ubicar en cualquier vértice. En este caso seleccionamos en esta parte y aquí ubicamos un single bird y tenemos que ir a modo vértice y ahora lo extruimos hasta esta parte. Luego lo extruimos hasta esta parte de aquí, hasta esta parte de aquí y luego nada más, presionamos A y lo rellenamos. Y esto lo rellenamos hasta 1 metro como hace rato. Seleccionamos este objeto, presionamos GZ para colocarlo más abajo y esto podemos controlarlo con Shift más clic hasta esta parte. Presionamos, seleccionamos la losa, aplicamos el modifier otra vez y aquí vamos de nuevo a Boolean, seleccionamos nuestro objeto que hicimos y lo damos fast, que yo recomiendo, y aquí colocamos 0 y le damos a aplicar y ya estaría. Solamente toca borrar esto y entonces de esta manera se crea el vacío para la rampa. Hacer una copia eficientemente. A veces te vas a encontrar con el siguiente problema. Si nosotros seleccionamos este muro, que no se selecciona, como pueden ver si presiono clic, entonces quiere decir que este murito aquí, contorno, se encuentra dentro de esta losa. Entonces tenemos que volver a activar esta losa y seleccionamos y nos adentramos. Tenemos que seleccionar los contornos de ese muro. Luego presionamos Shift más D y luego Escape para que se coloque en el mismo lugar. Y luego presionamos P y selección para que se independice. Entonces, si ahora volvemos a ocultar esta losa, que yo recomiendo bastante, y seleccionamos ese de aquí. Y ahora solamente entraríamos el objeto y luego presionaríamos A, presionamos F para rellenar y lo extruimos hasta donde corresponde, pues según tus planos.
Seleccionando caras colapsadas. A veces te vas a encontrar con el siguiente problema. Si nosotros entramos en este objeto y lo que nosotros queremos es seleccionar esta cara pequeña que corresponde al elemento vertical, por más clics que hagamos no lo selecciona. Lo que yo recomiendo aquí hacer es separar estos dos elementos, tanto el elemento vertical como el horizontal. Para ello seleccionamos todo con A y luego presionamos P y seleccionamos la tercera opción, by loose parts. Y ahora presionamos Tab para salir al modo objeto y entonces tenemos dos elementos separados. Y para reducir esto, pues ya sabes, tenemos que entrar esto con Tab, presionamos 3 para entrar en el modo caras, presionamos G y Z y lo ubicamos hasta donde queremos. Tal vez lo que están notando es que cuando seleccioné esta cara, presioné G y luego Z, no lo estoy llevando hasta aquí abajo porque se mantiene arriba. Para ello ya lo vimos cómo solucionar esto. Presionamos 1 para entrar en el modo de vértices, presionamos A, seleccionamos todo esto y vamos a Merge Vertices y By Distance. Y entonces aquí colocamos 0 y entonces se ha removido 4 vértices que seguramente fueron 4 vértices superpuestos en la parte superior. Y luego seleccionamos 3, presionamos G, presionamos Z y ahora sí funciona. Aquí quiero dar otro tip relacionado con lo que estamos hablando. Si nosotros queremos seleccionar esta columna que está superpuesta a este otro elemento, a ese de aquí, pues tendríamos que hacer, a veces lo seleccionamos de una, pero hay veces en la cual vas a hacer muchas veces clic y recién lo seleccionas. Pero para acceder a ella podemos hacer lo siguiente. Si nosotros nos ubicamos en el objeto que queremos seleccionar, presionamos Alt y luego clic, se abre un menú en la cual están los 3 elementos que son este y este. Se nos abre 3 elementos y tenemos que seleccionar el elemento que nos importa. Ese elemento de la columna viene del primer nivel, así que seleccionamos primer nivel y se selecciona rápidamente la columna. Este tip es súper potente cuando tenemos un elemento dentro de otro elemento hasta donde queramos. Si nosotros presionamos en esta escena Alt Z, vemos que hay un mono dentro de la esfera y para acceder a ella podemos hacer muchas veces clic y recién accedemos al mono. O también podemos hacer lo que ya vimos, presionamos Alt y luego clic y luego se abre un menú. Aquí tenemos que seleccionar a ese objeto, en este caso se llama Susan. Así que para realizar este tip es importante colocar el nombre a nuestros objetos. En el modelado, por ejemplo, cada elemento del segundo nivel pertenece al segundo nivel, no es un objeto perdido en el espacio. De igual manera, si nosotros seleccionamos ese elemento, vemos que está dentro de la colección de primer nivel, como lo pueden observar en la parte superior. Selección masiva. Hay veces en la cual nosotros queremos seleccionar ciertos elementos. Por ejemplo, yo solamente quiero seleccionar esos elementos de la ventana, pero al hacer el recuadro se selecciona todo lo demás. Se selecciona el muro, se selecciona el plano de fachada, hasta incluso los muros inferiores. Para evitar hacer esto hay que hacer lo siguiente. Para ello tenemos que fijarnos que estemos en el modo Select Box y clicado la primera opción. Así que con clic sostenido seleccionamos todo lo que nos importa. Luego de haber seleccionado vamos a el tercer modo de subtraer y aquí seleccionamos lo que no nos importa. No nos importa la ventana ni tampoco estos muros del primer nivel. Y de esa manera seleccionamos los objetos que nos importan y lo llevamos a donde queramos. En este caso va en la parte inferior de la ventana, colocando objetos en el cofre correcto. Va a haber casos en los cuales algunos objetos que nosotros realizamos no está colocado en el cofre correcto. Por ejemplo, este objeto está en el tercer nivel, lo cual está mal colocado, ya que este pertenece al segundo nivel. Para ello accedemos al cofre, nos vamos en esta parte, luego de haber seleccionado esto, presionamos punto del pad numérico y lo ubicamos aquí fácilmente. Luego hacemos clic sostenido
y luego presionamos menos y esto corresponde al segundo nivel. Y si entonces volvemos a seleccionar el elemento, vemos que este pertenece al segundo nivel, ya que está sombreando este triángulo anaranjado. Volumen con dos caras. Para realizar eso necesitamos hacer dos caras. En este caso yo selecciono esta de aquí y esa de aquí con Shift y lo unimos con un Control J. Luego de haber hecho esta unión seleccionamos ese elemento, presionamos Tab para entrar en el modo de edición y aquí adentro seleccionamos esta cara y esta cara de aquí. Luego presionamos Control E y seleccionamos Bridge Edge Loops, cliqueamos y se crea este volumen fácilmente. Y de igual manera haríamos en esta parte. En este caso he creado una cara aquí y otra cara aquí. Presionamos Control J, seleccionamos el objeto que unimos, presionamos Tab para entrar en el modo de edición, presionamos 3 y aquí seleccionamos estas dos caras y luego presionamos Control más E y seleccionamos la tercera opción y cliqueamos fuera de esta y de esa manera hemos creado fácilmente este pequeño volumen. Inset. Hacer inset en Blender es súper sencillo. Seleccionamos un objeto que queremos hacer eso. En este caso voy a rellenar esto. Selecciono todos los segmentos con A. Presionamos F. Y para hacer el inset presionamos I. Y de esta manera hacemos el inset. Y para que sea más controlado yo necesito aquí un inset de 0.05. Y listo. En este caso voy a borrar esta cara con suprimir y solo la cara. Y estos de aquí los voy a extruir hacia abajo 5 centímetros. Y de esa manera sencilla se hace un inset. Este inset lo podemos aplicar cuando nosotros queremos hacer marco de ventanas. Si nosotros seleccionamos este marco de aquí, presionamos, entramos en el modo de edición, presionamos F para rellenar y aquí adentro hacemos un inset y esto hacemos 0.05 para que sea el ancho del marco. Entonces lo siguiente sería borrar esta cara, seleccionamos A para seleccionar todas las caras y hacemos una extrusión hacia adentro y aquí pondríamos 0.05. De esa manera realizaríamos el recuadro de la ventana fácilmente y es una forma más sencilla de la que vimos al realizar el primer nivel. Offset. Ya sabemos cómo hacer un inset, que es simplemente seleccionar una cara, presionar I y se hace un inset fácilmente, pero yo quiero un offset, es decir, hacia afuera, extruir hacia afuera, a eso me refiero. Y nativamente en Blender no hay tal opción, así que lo que debemos hacer es instalar una extensión. Esta extensión la encontramos en este link, que también lo dejaré en la descripción de este video. Para descargar el add-on o extensión, clicamos aquí en Mesh y luego le damos aquí a descargar. Y se descargará el archivo. Ese archivo también lo pueden descargar en la descripción de este video. Pero para que sepan de dónde he sacado esa extensión es desde ese link de GitHub. Ya en Blender nos vamos a Edit, vamos a Preferencias y vamos a Install, vamos en Add-ons, ponemos Install, seleccionamos la carpeta en donde descargamos, seleccionamos el archivo y cliqueamos Instalar Add-on. Y damos aquí palomita y cerramos esto de aquí. Y ahora si nosotros seleccionamos una cara de nuestro cubo, presionamos Control más C, se habilitan nuevas opciones. En este caso nos importa el Offset Extrude y se crea un offset fácilmente. Y para controlar el tamaño, pues aquí colocamos qué tamaño queremos y también como
el Blender nativo, pues con clic sostenido hacia la derecha o hacia la izquierda podemos controlar cuánto de offset o hasta incluso inset tenemos. Pero lo malo de inset con esta herramienta es que se puede ver aquí que hay caras colapsadas, así que yo aquí lo que recomiendo es solamente para hacer un offset, es decir, hacia afuera. Hacer ventanas rápidas. Para realizar esa ventana fácilmente vamos a realizar el marco tanto de los extremos como de las partes intermedias de esta ventana, y con esto nos vamos a ayudar bastante con el modificador Boolean, así que vamos a ello. Para ello seleccionamos las partes donde están los vidrios de esta ventana, y con Shift más clic podemos seleccionar más de una de estas, así que seleccionamos cada una de estas. Luego de haber seleccionado, presionamos Tab, vamos al modo vértice, presionamos A, presionamos F y lo extruimos hacia la parte de afuera, y luego seleccionamos este marco exterior, presionamos Tab, presionamos A para seleccionar todos los vértices y presionamos F. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar el modificador Boolean. Pero antes de agregar el modificador Boolean, seleccionamos todos estos nuevamente y realizamos un Control J para unir todo esto. Seleccionamos Control J y entonces todo esto es un objeto. Y seleccionamos nuestro marco exterior y agregamos el modificador Boolean. Seleccionamos este de aquí, presionamos Fast y le damos a aplicar, y luego borramos esto que ya no nos importa, presionamos A, presionamos E, ponemos .05 que es el ancho de este marco, y por último hacemos el vidrio, que solamente sería seleccionar estos 4 vértices del marco exterior. Presionamos Shift más D para hacer una copia, ponemos Escape para que la copia sea en el mismo lugar, presionamos P y selección. Ahora simplemente seleccionamos el objeto que creamos, presionamos A, presionamos F y a este le damos un ancho de 0.008, y de esta manera se hace ventanas. Por tanto, hay 3 formas de realizar la ventana. La primera la vimos en esta parte de aquí, donde realizamos cada marco, tanto intermedio como exterior, parte por parte. Y la siguiente es con Inset, como ya vimos recientemente. Y por último, es a través de modificadores como el Boolean, que la cual yo recomiendo mucho para realizar fácilmente estas ventanas. Pero, ¿cuál tú eliges? ¡Oh, sí, la tengo! La número 3. Patas de la mesa, modificador Mirror. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar una pata de la mesa en esa parte izquierda y con el modificador Mirror, con respecto al eje de la mesa, se coloque al otro lado. Para seleccionar la parte central de esta mesa, esto es con Shift más clic derecho del mouse, que ya vimos muchas veces, pero esta vez seleccionaremos Edge Center, y entonces con Shift más clic derecho del mouse se imanta en la mitad de esa mesa. Pero si nosotros nos ponemos a medir la distancia que tiene esta, es diferente. Esto sucede porque esta mesa no es una arista completa, ya que esta tiene subdivisiones, así que tenemos que solucionar eso. Para solucionar esto, presionamos Alt más clic en uno de estos vértices y limpiamos la parte que no nos importa. Por ejemplo, esa parte intermedia no nos importa, así que con Alt más clic en esa parte se selecciona esa subdivisión que hicimos a esa mesa. Y luego de seleccionar esto, con Alt más clic presionamos X y seleccionamos Edge Loops y se limpia en esta parte. Ahora nos falta limpiar la otra parte,
esta de aquí, presionamos X, Edge Loops y presionamos X y Edge Loops. Y ahora si nos ponemos a medir del extremo hacia el punto central y del extremo hacia el punto central, vemos que tiene la misma medida, entonces esta es la parte central de la mesa. Ahora creamos la pata de esta mesa. Con Shift más clic derecho del mouse podemos ubicar el cursor en donde queramos, que ya lo hemos visto muchas veces. Ahora presionamos Shift más A, vamos a Mesh, vamos a Círculo. Y aquí hay algunas opciones, por ejemplo el radio, cuántos vértices tiene este círculo. El vértice no lo voy a tocar, pero el radio lo voy a colocar de 0.015, que ya lo puse. Y luego entramos en el objeto, presionamos A, presionamos F para rellenar y lo extruimos hacia arriba. Ahora ubicamos la parte central de esta mesa y para ello activamos el centro de las aristas y listo. Ahora seleccionamos ese aquí, vamos a objeto, a Set Origin y seleccionamos Origin al cursor 3D. Y ahora aplicamos el modificador Mirror, vamos a Generate, vamos a esta llave inglesa, modificador, y activamos Mirror. Y se crea automáticamente. Este modificador de espejo actúa de acuerdo al punto de pivote. En este caso es al eje X. Si nosotros activamos al eje Y, será ese de aquí. Y si activamos al eje Z, será hacia la parte de arriba. Pero ahora solamente nos compete hacia el eje X. Así que actúa un espejo de acuerdo al punto de pivote. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y de igual manera creamos la pata de esta mesa. Con el cursor creamos una pequeña pata aquí con Shift más A, Mesh, Círculo, entramos en ella, lo rellenamos y lo llevamos arriba. Ahora necesitamos colocar el cursor a la mitad de esta. Para ello verificamos que este objeto no tenga subdivisiones, loop cuts. Ahora vamos al imán y vamos a Edge Center y luego con Shift más clic derecho lo imanta en donde debe ser. Ahora seleccionamos esto y que el Set Origin o el pivote esté en el cursor. Y ahora simplemente haremos el modificador Mirror y en este caso que sea al eje Y no al X. Y de esta manera se hace fácilmente las patas de la mesa. Loop Cut. Lo que voy a modelar a continuación es que a lo largo de este muro bajo hay una especie de mesa. Y entonces debajo de esta no hay nada. Así que voy a corregir esto ayudándonos de Loop Cuts. Para ello entremos en el objeto y aquí hacemos un Shift más D, Z y lo ubicamos a 10 centímetros. En este caso sería menos 0.1. Y luego seleccionamos este elemento y con Alt, presionando Alt, seleccionamos la cara superior y ahora presionamos Control más R para hacer un Loop Cut. Y puede ser en esta parte o esta parte, pero nos importa en esta parte y luego presionamos clic y lo ubicamos en esta parte. Ahora seleccionamos el objeto y presionamos Shift más H para aislar este elemento y entramos dentro del objeto en el Edit Mode y ahora esto lo extruimos hasta la parte final y aquí quedará una especie de hueco. Vamos a modo de edición, vamos a vértices y eliminamos estos vértices que ya no nos importan. Y de esta manera hacemos esta pequeña mesa a lo largo de este muro. Eliminando residuos. Luego de que hayamos terminado nuestro modelado, como pueden observar hay líneas sueltas de los planos que nos guiamos, tanto de la fachada y de la
misma planta. Por ejemplo, aquí se observa las líneas de la puerta, las líneas de la ventana, y para ello hay una solución. Para ello nos fijamos que todos los elementos sean seleccionables. Presionando Shift y clic 2 veces en el mismo lugar, en esa parte todos los elementos se vuelven seleccionables. Ahora presionamos A y presionamos Tab. Y luego nos vamos a Mesh, vamos a Clean Up y seleccionamos la primera opción, Delete Luz. Y ahora nos salimos con Tab al modo de objeto y vemos que todas esas líneas sueltas se han eliminado por completo. De esta manera finalizamos nuestro modelado 3D de Blender enfocado en arquitectura. Si es tu primera vez usando Blender, es normal que no te salgan las cosas a la primera. Es un software nuevo para ti. Y si quieres realizar modelado arquitectónico usando Blender, pues toca practicar y practicar. Si realizaste el modelado junto conmigo, creo yo que tienes las bases bien puestas para realizar cualquier tipo de modelado arquitectónico en general. A lo largo del vídeo he proporcionado tips que espero que les haya servido mucho de ayuda. Si tienes algún inconveniente que no toqué durante el vídeo, agradecería que lo comentaras en la caja de comentarios. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.